Señores, Shalom, Alejem, Ubrahop para cada uno de ustedes. Paso por aquí prontamente, señores, para transmitirles un contenido un poquito de alto valor pero más con un modo enfático a la conciencia, tratando de que nosotros alcancemos la verdadera madurez que Dios ha diseñado para nuestra alma, desde un principio adámico o desde el principio edénico hasta ahora. Así que si te interesa saber estos contenidos, estos factores que la Biblia implícita y explícitamente tiene pautado y estipulado, para que nosotros tengamos un buen patrón, una buena guía, un buen manejo. Si te interesa saber esto, entonces quédate. Voy a comenzar con el texto bíblico, un texto peligroso que casi no se predica de él, señores. Este texto casi nadie lo usa para predicar porque es un texto un poquito complicado. ¿Por qué complicado? Porque no es fácil de interpretar en una mentalidad teológica, en una mentalidad occidental, en una mentalidad religiosa y dogmática. Es un poquito complicada o complicado traer la interpretación a ese texto con esos tipos de mentalidades. Para poder interpretarlo correctamente habría que expandirse a lo que es el realismo existencial. Un realismo existencial es decir la cosa tal y como es. La realidad es la realidad independientemente de cuál cosmovisión usted tenga. La cosmovisión es propia, la realidad es una y es lo que pasa, lo que realmente sucedió. Decir la cosa tal y como es hacer realismo existencial o las cosas que suelen verse en realidad comúnmente, que no tiene que ver y que yo para mí me gusta así, yo lo voy a ver de esta manera. No es algo que usted va a elegir verlo. No es algo que usted dice, yo tengo tal cosmovisión en esto y para mí es así. No hay un para mí. La realidad existencial es la realidad que vivimos todos y lo que se ve a diario. Y ese texto se trata de esto. El texto se encuentra en Eclesiastés, el Coeleb 7:15. Dice que, se lo voy a leer porque esos textos así es mejor leerlo. No sea demasiado justo. Dice no sea demasiado justo porque habrá de destruirte. Dice justo hay que perecer por su justicia, más hay impío que por su impiedad, larga los días. Es bueno ser esto y también aquello. Coeleb 7:15. Dice todo esto he visto en los días de mi vanidad. Dice el Coeleb o el predicador. Dice justo hay que perecer por su justicia, mas hay impío que por su maldad alarga sus días. El verso 16. No seas demasiado justo, ni seas sabio con exceso, porque habrás de destruirte. Dice, no hagas mucho mal, ni seas insensato, porque habrás de morir antes de tiempo. Bueno es, ojo, dice no haga mucho mal, no te dice que no haga el mal, no haga mucho mal. Ok, verso 18. Bueno es que tome esto, y también aquello, y que también no apartes tu mano, porque aquel que a Dios teme saldrá bien en todo. Vamos a dejarlo de ahí. Esto es un texto de realismo existencial, no religioso. Ya usted lo quiere llevar, si usted, eso es opcional, si usted lo quiere llevar a nivel teológico, ya eso es de usted. Pero esto es realismo existencial. Entonces, ese es el tema de hoy por el cual he venido y prendí esta cámara. Bajo eso vamos a fluir. Yo he notado algo, señores, en todo el tiempo que tengo leyendo las escrituras. He notado algo y no puedo obviarlo. Que incluso me ha ministrado bastante en mi vida personal. Porque ya ni siquiera estoy siendo muy radical con la Torah. Si ustedes se fijan, cuando yo comencé, siempre, señores, hay que guardar la Torah. Señores, y no está mal, claro, hay que guardarla. Pero esa insistencia, esa manera para radicalizar y dar a entender que cualquier otro que no lo haga, se lo va a llevar el diablo o lo peor. No. Tengo que decirle a la gente, tiene que guardarla, pero respetar que le nazca a la gente. Porque total, si no le nace y la persona lo hace por mi imposición, su corazón no guardará la Torah. Lo va a hacer por la imponencia, no porque su corazón realmente lo esté haciendo. Es como cuando se le obliga a una gente a guardar una doctrina, cuando se le obliga a una gente a convertirse. No, si no lo hace de corazón, no se convirtió. Si no lo vive de corazón, no la recibió la doctrina. Entonces, tiene que nacerle a la gente. Entonces, de ahí entendí que uno debe estar equilibrado.
me ministra mucho esta parte. ¿Por qué me ministra mucho esta parte? Porque estudiando el tema de Satán, que es un tema que tiene mucha literatura, da mucha agua a beber, es un tema que hay que leer demasiado, aprendí que los judíos en tres mentalidades nunca se pusieron de acuerdo, siendo ellos la raíz de donde emanaron todos los conceptos religiosos y el evangelio que nosotros recibimos. Porque los indicios vienen de allá, aunque posteriormente hubieron influencia persa, influencia helenística, influencia también de Roma, que fue la que más predominó, porque se quedó a cargo, incluso ellos fueron los que compilaron el Keter para lanzarlo como supuesto Nuevo Testamento en el siglo IV, 390 y tanto en Nicea. Bueno, entonces yo aprendí algo, y lo que yo aprendí es que Dios siempre lo que ha querido de nosotros es que nosotros estemos equilibrados. Eso es lo que Dios siempre ha querido. Ahora, ha querido. Vamos de pronto a hacer un viaje al huerto. Hay hay dos métodos interpretativos para lo que es la Torá. Está el sistema caraíta y está el sistema pardés. El sistema pardés es el rabínico, los métodos rabínicos que más se han usado, incluso se imparten hasta ahora a nivel de Midrash, entre otras cosas para los que estudian cultura hebrea o raíces hebreas. Entonces, ¿qué sucede con esto? Que el pardés es huerto. Es decir, que el que logra usar los 4 pisos del pardés para interpretar la Torá hace un huerto de interpretación. Entonces, el hombre colocado en el huerto de Edén quiere decir el hombre colocado en una conciencia plena de la voluntad de Dios. Y esa conciencia plena es la gloria que algunos atribuyen al soplo Neshama y se la atribuyen a Raxaúl cuando habla en Romanos capítulo 3, creo que 23, que dice que por cuanto todos pecamos, dice que todos estamos destituidos de la gloria de Dios. Esa destitución teológicamente es aplicable para lo que pasa con Adán cuando se degrada, cuando pierde la conciencia Neshama y cuando baja el Nefesh. Entonces, ¿qué sucede? Esa gloria que pierde Adán la trajo Cristo, el postrer Adán. ¿Pero por qué? Cristo nunca peca, no se degradó. Entonces al Cristo no degradarse, mantuvo esa gloria. Por eso es que vemos a Yeshua operando con los 7 espíritus, según el vástago de la profecía mesiánica de Isaías 11. Por eso vemos a Yeshua equilibrado en su manera de vivir. Incluso por eso le dice la Torá se hizo carne, o el Dabar se hizo carne, el verbo se hizo carne, como lo aplica Juan. Es por eso, es un hebraísmo. Eso se usa cuando es como que yo le diga, por ejemplo, a mi niña, yo digo, mi niña es una Biblia, sabe demasiado. No estoy diciendo que es una Biblia literal, sino que al saber tanto, uso un lenguaje hiperbólico y creo como si fuera una sátira para decir que ella encarna la Biblia o que es una Biblia en carne. Es lo mismo. Ok. Entonces, bajo esa manera y bajo ese método y esa expresión, bajo esa ideología es que viene la ramificación de que el verbo se hizo carne, porque nadie vivió la Torá como Yeshua. Incluso Yeshua es la Torá interiorizada, es la Torá interna. Moisés trajo una Torá abstracta, una Torá que tiene que ver con una tabla, un asunto escrito. Cristo trajo la Torá, pero la trajo en mente y en corazón, es decir, en carga semántica. Cristo es la carga semántica de la Torá que recibió Moisés. Cristo es la Torá inherente de la Torá abstracta que tenía Moisés. Por eso es que Cristo la expande, porque le da una carga semántica. Entonces Cristo le dio diferentes tipos de uso a la Torá en su vida práctica como nadie lo hizo. Por eso la Torá se encarnó en él, porque él fue el único que vivió la Torá. El Padre lo dijo, es mi hijo amado en quien tengo complacencia. Algo que no dijo de Moshe, no dijo de Elías o Eliahu, no dijo de ninguno de ellos. Sin embargo, de Yeshua lo dijo. Entonces, ¿dónde está el detalle? El detalle es que hay que trasladarse al huerto interpretando correctamente la Torá bajo los 4 pisos para entonces entender qué pasaba en el huerto edémico, allá en el huerto de Edén. Entonces, ¿qué pasa? El ser humano es diseñado a nivel, la medicina ha comprobado, la ciencia médica ha comprobado y ha mostrado la evidencia de que el cerebro necesita 2 corrientes. Incluso el cerebro
Está conectado con el metabolismo, el metabolismo humano, donde están los nervios. Los nervios son como si fueran tensiones eléctricas. Nosotros tenemos electricidad, nosotros tenemos corriente. Entonces, hay dos corrientes que emanan del cerebro. Por eso es que el cerebro tiene dos memorias. Entonces, dentro de las dos memorias hay dos corrientes que se emanan. Y esas dos corrientes que emanan es lo que forma la energía intrínseca, inmunológica, sapiensal, fisiológica, metabólica del ser humano. Las dos energías. Por eso que lo que se ve incluso es hecho de lo que no se veía. No solo a nivel místico, como el mundo físico hecho del mundo espiritual, no, hasta a nivel anatómico. La electricidad de nosotros, de ahí es que viene la electricidad que nosotros podemos notar. La famosa luz. Llegó la luz, se fue la luz, prende el abanico. ¿Por qué? Porque necesita un positivo y necesita el otro. Me parece que el negativo es el de tierra. No soy electricista, pero me parece. Entonces, el negativo de tierra y el positivo. Entonces, cuando se unen, forma la luz. Porque la energía necesita dos polos opuestos. Entonces, eso es a nivel anatómico y a nivel eléctrico. Ahora, a nivel místico o a nivel teológico, a nivel espiritual, para llevarlo a la liturgia, a nivel místico sería, entonces, el Yeser Hato y el Yeser Hato y el Yeser Hará. Que el Yeser Hará, usted lo conoce, que es la inclinación al mal, pero también hay un Yeser Hato. Entonces, ¿cuál es el problema? Que Top es bueno, bien, inclinación a lo bueno. ¿Cuál es el problema? Que el ser humano se inclinó solamente al Yeser Hará. Entonces, por el ser humano inclinarse al Yeser Hará, toda la tierra ha sido dirigida por el mal. Porque el mal se enseñorea del hombre cuando el hombre lo proclama, cuando el hombre lo hace. El que peque es esclavo del espíritu que le venció. Dice Pedro, en un contexto del descarriado, entre otras. Viene Yeshua y dice en Juan 8:32, más para abajo, le dice, porque el que peca esclavo es del pecado. Vemos en 2 Tesalonicenses 2:11, dice que por cuanto no rechazaron la verdad, y se complacieron en la injusticia, le fue entregado un poder engañoso a fin de que crean a la mentira y se pierdan. Primero rechazaron la verdad. Vemos por ejemplo Juan 3:19, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo porque los hombres amaron más la tiniebla que la luz. Ve, cuando la gente ama el pecado, entonces le llega la maldad. Igual los contextos de la Torá, Deuteronomio 30, 14, 15, que dice que he puesto la ley, he puesto la palabra cerca de tu boca, de tu corazón está la palabra para que vivas. Si guardas los mandamientos vivirás, si no los guardas morirás. He puesto delante de ti el bien y el mal, la vida y la muerte. Si lo hace vive, si no lo hace muere. Ve, siempre la muerte y todo lo que pasa a consecuencia de que el hombre se inclina al mal. Todo. Romanos 5:12, por cuanto un hombre peca, la muerte pasa a todos los hombres. Romanos 8:7, porque los designios del hombre van de continuo al mal, no se sujetan a la ley de Dios ni tampoco pueden. Génesis 6:5, porque Dios vio la maldad de los hombres y le dolió haber creado al hombre. Ve, y vio Dios que el hombre en la carne y se arrepintió Dios de haberlo hecho, porque el ser humano siempre se ha inclinado al mal. Pero hay dos energías. Lo que Dios quería era que el ser humano despertara conciencia equilibrado entre las dos corrientes que forman la energía. Pero el hombre se inclinó solamente al mal. Y ese fue el peor problema. Al hombre radicalizar y ser enfático únicamente al mal. Voy a soltar algo muy elevado aquí. El pecado era hacer el mal. El pecado fue la inclinación al mal. Porque para la naturaleza divina del Eterno, Hashem, no hay una definición de que Dios encuentra esto malo o bueno. Antropopáticamente, usted sabe que los textos inspirados tienen que ilustrar de alguna manera u otra. Dios se siente mal, Dios se enojó, Dios se enfureció, a Dios no le gusta esto, Dios no se agrada de esto. ¿Pero por qué? Porque de alguna manera u otra tienen que tener un recurso literario para poder usar la sátira o para poder hacer la analogía de que Dios no quiere que tú hagas eso. Entonces se tiene que apreciar. Por eso es que hay un Dios que le duele el corazón. Dios no tiene corazón. Y a Dios le duele el corazón. Por eso son antropopatismo. Es como agarrar lo divino y llevarlo a la antropología de nosotros los seres humanos para poder hacer un mensaje antropólogo y que los seres humanos entiendan lo que se quiere decir. Atribuyendo la antropopatía y todo eso. Porque realmente nosotros tenemos que tratar de hacer morfológicamente
un contexto de carga semántica aplicado con los términos que se refieran directamente a Yahvé o a Hachén, ya que Dios es espíritu, no tiene carne, Dios no es anatómico como nosotros. Entonces, ese es el detalle, pero lo que Dios siempre ha querido es que el hombre fuese equilibrado. Por eso es que la tradición oral de los judíos, la tradición de los judíos confirma de que el pecado de Eva fue desobedecer el dabar, no comer del árbol, sino como desobedeció el dabar, entonces peca. El pecado estuvo en desobedecer al dabar. Pero ¿cómo lo desobedeció? Comiendo del árbol. Pero no fue porque comió del árbol, sino porque desobedeció al dabar. Porque si el dabar no hubiese dado la orden de no comer del árbol, si Eva comiera del árbol sin haber una orden, no iba a haber pecado. Porque lo que hace el pecado es la desobediencia del dabar o del devarín, del mandamiento. El pecado es infringir la ley, 1 de Juan 3:4. El pecado es no hacer lo bueno y la Torah es hacer lo bueno. Entonces, si hay una palabra de Dios para que tú hagas algo y no lo haces, por eso peca. Porque no hiciste, no viviste, no actuaste de acuerdo a la palabra. Entonces, partiendo de ahí, el árbol de la ciencia del bien y el mal, de modo analógico, lo que representa es la Torah. He puesto delante de ti el bien y el mal, mis mandamientos, la vida y la muerte. ¿Ve? Pero sin embargo, el hombre tiene que elegir qué escoger. Ahora, ¿qué pasa con esto? Seguido en el contexto del texto, sin llevarlo a lo teológico, porque si lo llevamos a lo teológico, hay otros proverbios que, por ejemplo, dicen que descartan el mal, no te lo aprueban como Eclesiastés. Hay proverbios que lo descartan. Hay otros proverbios que sí te dicen lo mismo. No he visto la prosperidad de los impíos. También el salmo como de Asaf. Por poco resbala mi pie en esto. En fin, hay mucho texto donde se denigra la parte de los impíos, pero ya en contexto teológico. Pero en contexto de realismo existencial, vemos a Yeshua, por ejemplo, usando un realismo existencial en Lucas 16:9, cuando habla de las riquezas injustas. Y Cristo no te está diciendo que sea usurero. No te está diciendo que robe. No te está diciendo que atraques. No te está diciendo que engañe a la gente para conseguir dinero. Ni que hable mentira, pero te habla de riquezas injustas. En un contexto de bienes materiales. ¿Por qué? Porque Jesús se fue a la realidad existencial. No todo es teológico. Lo que pasa es que la gente, como la Biblia, se entiende que es el estudio de Dios, la teología de la Biblia, por cierto. Se entiende que es el estudio de Dios o el estudio sobre los atributos de Dios, porque Dios no puede ser estudiado. Entonces creemos que todo es teológico. Pero sin embargo, el Dios que usted trata de estudiar mediante la Biblia tiene palabras que inspiró a escritores a poner en la Biblia que tienen que ver con realismo existencial, con la vida humana, con lo que se vive a diario. Porque, por ejemplo, las leyes dietéticas son para la vida humana. Porque es para la salud del hombre, no tiene que ser llevado a teología. La prohibición del cerdo, la prohibición de algunos mariscos, entre otras cosas. Algunos dicen que son todos los mariscos, pero anyway. Entonces, yo no creo que son todos. Pero algunos dicen que son todos los mariscos que están prohibidos. Entonces, todo eso son prácticas para la vida humana. Por eso que dice la Eclesiastés, bueno, el mismo Eclesiastés 12:13, dice que temed a Jehová y guardar su mandamiento es el fin del discurso y es el todo del hombre. El fin de cada prédica, de cada discurso en la Biblia es que temer a Dios y guardar su mandamiento es toda la vida humana. Pero sin embargo nosotros todo lo llevamos a teología. Pero no todo es teología, hay cosas que son de la vida humana. Entonces el realismo existencial tiene que ver con la vida humana, con lo que se vive a diario, con la vida cotidiana. Y en la vida cotidiana escribe el Coeleb y el Coeleb dice: justo hay que perece por su justicia. Este tipo de justicia que viene aquí es la justicia humana, no la divina, es la humana. Porque la justicia divina no irrumpe ni destruye a nadie. Incluso la justicia divina lo que te lleva a estar equilibrado entre una cosa y la otra. Esa es la divina, la que viene de Hashem. Pero la justicia humana es la que te dice, es como hacerse sabio en su propia opinión. O como justificarse por los fariseos. Decían, yo guardo la ley, guardamos esto, nos limpiamos las manos. Ya, nosotros somos justificados. No, nadie es justificado por la ley. Nadie es justificado por las obras de ley, pero sí por la obediencia a la ley escrita de Moisés, Gálatas 3:10. Ve, hace una diferencia de una cosa y la otra. Por eso mismo. Porque la justicia propia, la jactancia propia es venenosa. Ahí es donde el mucho conocimiento envanece. Cuando la gente dice, yo soy el único que sé, yo soy el único que... Eso envanece. Porque eso desequilibra el alma. Y lo que Dios siempre ha querido es un equilibrio. Por eso Adán
lo que Dios quería para Adán y Eva era que fueran equilibrados entre el Yeser Ható y el Yeser Hará. Pero sin embargo Eva se inclinó al mal, al igual que Adán, se inclinaron al mal. Y por eso todos los adámicos hemos venido inclinados al mal. Entonces Cristo viene con una naturaleza adámica, pero para inclinarnos al bien. Por eso es que ahora le llaman cristiano, es decir, gente noble, gente buena, a los seguidores de Cristo. Aunque fue una confusión de términos, pero sí de una manera aplicable en la carga semántica. Porque cuando le llamaron cristiano era porque ellos querían decirle cristiano, pero conocían entre Cristo y Cristos. Desconocían los dos términos. Y Cristo Mesías, en vez de decirle mesiánico, confundieron Cristo con Cristo, que es noble o bueno, piadoso, y le dijeron gente buena. Pero en fin, tiene dos connotaciones teológicas. ¿Cuál? Que Cristo vino a traer el Yeser Ható, para que la gente se incline al bien, para que la gente haga lo correcto. Por eso es que Yeshua caminó y tenía ropa como si fuera un fariseo, pero no era fariseo. Tenía teología como si fuera un esenio o curranita, pero no era curranita. Tenía conducta saduceo. En algunos momentos usó frase saducea, usó frase esenia, usó estilo farisaico, parecía un celote porque volcó la mesa. O sea que el judaísmo de los celotes también parecía, que esos son los sicarios, los celotes. Habían como 20 judaísmos en los tiempos de Jesús y de todos esos 20 o 21, 19, 18 judaísmos que existían, Jesús tenía un poquito de todo, pero no era de ninguno de ellos. ¿Por qué? Porque anduvo equilibrado. Yeshua, representa el equilibrio del alma. Uno tiene que ser equilibrado. Por eso Jesús vivió la ley, pero fue justo. A diferencia de que los fariseos eran injustos con su incumplimiento de leyes. O su misamas aseja Torah. Su ergonomu en griego. Que son obras de ley que impusieron extra Torah, que ni siquiera eran mosaicas. Pero sin embargo, Cristo fue equilibrado en todo y nos enseñó un ejemplo. Saúl dice que nosotros no podemos tener más alto concepto de sí del que debemos tener. Si ustedes agarran, señores, un tanque de agua, una cubeta de agua, o no sé cómo le llaman allá cubeta, no sé en otros países, pero una cubeta de agua, un poncherón de agua, un recipiente alto de agua, y se lo toma, un exceso de agua si usted toma, usted se daña, se hace un daño, se malogran los riñones. Pero nosotros entendemos que el agua es vida, que el agua es vital para el cuerpo, que es más fácil el ser humano se muere por falta de agua que por falta de alimento, comprobado por ciencia médica. Entonces, ¿por qué el exceso de agua hace daño si el agua es buena? Porque todo debe ser equilibrado. Hasta el bien que tú no lo usas equilibrado, se te vuelve un mal. Por eso es que él dice en el realismo existencial, en el verso 20 de Eclesiastés 7, ¿qué dice? Justo no hay ni siquiera uno en la tierra. No hay justo en la tierra que haga el bien y nunca peque. Porque muchas veces, hasta haciendo el bien, pecamos. Hasta haciendo lo que consideramos correcto, pecamos. Por ejemplo, todo es un equilibrio. Irse en un semáforo en verde es correcto. Eso no es incorrecto. Eso es correcto. Pero sin embargo, aquí en este país, aquí hay unos psicópatas. Que aquí hay que ver la luz verde como si fuera roja y mirar para todos los lados. Y hasta reducir. ¿Por qué? Porque hay que estar equilibrado mediante la situación de que otro se ve en rojo. Y aunque usted esté en verde, si usted va en lo correcto, va a haber un accidente. Entonces, en ese caso, hacer lo correcto ya no es correcto. Porque en ese caso, en vez de usted hacer lo correcto y seguir porque está verde y tiene que avanzar, ya está viendo que otro se acerca. Entonces ahí hay un paréntesis. Ahora hay que hacer una sujeción. Ahora ya lo correcto no es seguir porque la luz está verde. Lo correcto es evitar un accidente. Entonces, bajo la luz verde estoy correcto en continuar, pero para evitar el accidente en conciencia estoy correcto en frenar, para evitar que el otro pase con su indecencia y no chocar, no darle un golpe. Entonces a veces hacer lo correcto no es correcto, porque es correcto bajo un estándar, bajo una pauta, pero es incorrecto bajo la conciencia. Entonces tiene que ver mucho con la conciencia lo del realismo existencial. Hay cosas que uno tiene que hacerle equilibrada. Uno no puede extremar ni con lo religioso, ni con lo dogmático, ni con lo teológico, ni con lo que uno considera ser justo, ni con lo que uno considera ser bueno. No, hay que tener un equilibrio. Está comprobado cuando usted es bueno en exceso con su pareja, la pareja tiene que dividirse, 50% uno, 50% el otro. Cuando usted extrema de siendo demasiado bueno con su pareja, usted está haciendo el papel suyo y el papel de su pareja.
Si usted entrega, en vez de entregar un 50%, entrega un 100% a su pareja, entonces el 50% que le toca a él o a ella se lo está exonerando. Y por cuanto se lo exonera, el matrimonio lo va a sentir usted solo. El peso lo va a sentir usted solo. La carga la va a sentir usted solo. ¿Por qué? Porque usted se está tomando la parte suya y la parte de su pareja. No, usted no puede ser bueno en exceso. Tiene que ser bueno a lo que corresponda, en lo que le toque. Porque si extrema de ahí, te hace un daño a ti y le hace un daño a tu pareja. Todo lo daña. ¿Por qué habrás de destruirte siendo sabio en exceso? ¿Por qué habrás de destruirte haciendo un bien en exceso? Es por eso. ¿Por qué habrás de destruirte? Porque tiene que ser equilibrado. La gente que solo es amor y dulce. Yo escuché una mujer una vez que dijo algo y me puso a pensar. Y ella dijo, los hombres que siempre me dicen que sí, me dan náusea. A mí me gusta el hombre que tenga carácter. Que me diga que no todo me diga que sí. Ese hombre, sí, amor, sí, y que siempre que sí. Y no tienen carácter, no tienen regla. Bueno, incluso lo que hace la vida, la ética moral es vivir bajo una regla. Si no hay un hombre que ponga regla, si no hay regla en una casa, no hay ética moral. Cada quien hace lo que le da la gana. No hay una forma de definir un equilibrio hogareño. Entonces, las reglas, la Torá, la Biblia, la pauta, la voluntad de Dios es para que el hombre se equilibre. Para que el hombre no solo se incline al mal, para que el hombre tenga las dos inclinaciones, el bien y el mal, y ahí está la energía. Por eso es que todas las fuentes vienen de Dios, lo bueno y lo malo. Lo que nosotros le llamamos bueno y malo viene de Dios. Es por eso, porque Dios es equilibrio, es equidad, el eterno, equilibrio, equidad. Entonces, Dios es justicia y equidad, eso es Dios. Entonces, lo que Dios quiere es que nosotros seamos equitativos, al igual que Él, somos su semejanza. Ese es el detalle. Somos su semejanza. Entonces, este texto alude al realismo existencial de que uno tiene que... Bueno, Rack Saúl también agarra y se monta en lo mismo, en la misma nube del paralelismo. Y Pablo dice, por ejemplo, en 1 de Corintios 7:29. Dice Pablo, reta pues el tiempo es corto. Los que tengan esposa, actúen como que si no la tienen. Que los que tengan una esposa, actúen como que si no la tienen. ¿Cómo tienen que actuar, Pablo? Soltero. Actuar como un soltero, como un divorciado, como un viudo. Rack Saúl lo que está diciendo es, equilibra tu apego emocional a tu pareja. Regula tu apego emocional. Más para abajo después lo dice del mismo contexto inmediato. Le dice, los que lloran, actúen como que no lloran. Los que ríen como que no ríen. Los que disfrutan de la vida como que no disfrutaron. Los que compran como que no comprasen. Es decir, el que siempre haga su compra full en la casa, que siempre gasta sus 10 mil pesos, sus 15 mil o sus 20 mil, porque 10 mil pesos de compra, no, porque todo está carísimo, nada rinde. Pero vamos por un ejemplo, una gente que está acostumbrada a hacer 20 mil, 30 mil pesos de compra. Y wow, todo full. Pablo te está diciendo, equilíbrate. No te creas la gran cosa porque tú haces una gran compra. No te creas la gran cosa porque tú estás casado. No te creas la gran cosa porque te está yendo bien en la vida. No tenga concepto más elevado. No tenga más alto concepto de sí, del que debes de tener. Piensa en 5 corduras. Yeshua lo dijo en Mateo 10:16. Manso como paloma, astuto como serpiente. ¿Por qué? Porque hay astutos como serpiente que en el contexto de Eclesiastés 7:15 alargan sus días. Porque los hijos de la tiniebla son más sagaces, son más astutos que los hijos de la luz. Por eso es que los hijos de la tiniebla alargan sus días muchas veces. Pero ¿cómo podrían alargar sus días los astutos? Vamos a tomar el lado positivo, no teológico. Estamos hablando de realismo existencial, no teología. Entonces, el impío, por ejemplo, que siempre vive alegre. La Biblia establece que la alegría es medicina para el cuerpo. Pues entonces, un remequenda, no, déjame no decirle así, un religioso que siempre vive amargado, triste, aburrido, destruye el cuerpo, porque la Biblia dice que la tristeza seca los huesos. Artritis le da a la gente que siempre está triste, a la gente que siempre está pensativo, a la gente que no se relaja, a la gente que no bota el estrés, a la gente que no se divierte, a la gente que no va al río, a la gente que no sale a brincar. Entonces, uno necesita tener una vida alegre. Vivir una vida amargado, eso enferma los huesos. Le da artritis. La gente que siempre está pensativo, tenso, triste, que siempre está negativo, la tristeza seca los huesos, dice la Biblia. Más el corazón alegre le es medicina al cuerpo. Por eso es que muchos impíos, viviendo una vida alegre, obvio, en su impiedad, no estoy hablando teológicamente, en su impiedad, alargan sus días. Eso es lo que quiere decir el texto. Por eso dice, no sea demasiado sabio porque habrá de destruirte.
no sea demasiado justo porque habrá de destruirte, porque justo hay que perecer por su justicia, mas hay impío que por su impiedad alarga los días, por su maldad alarga los días. Entonces, por eso que Yeshua andaba, se cree que Yeshua andaba con un mini odre bebiendo, y por eso le decían comedor y bebedor, y en ese mini odre Jesús bebía vino, pero no se emborrachaba. Jesús bebía vino, pero no se emborrachaba. Porque por eso que te dice que los borrachos, los ebrios, la embriaguez, porque te saca de tu juicio. Por eso que la Biblia prohíbe la embriaguez y prohíbe los esclavos al vino, que no sean dados al vino, es decir, que no sean esclavos al vino. Pero no te prohíbe del todo el vino, porque en un contexto antiguo el vino incluso se usaba para la alegría. Bueno, hay textos que lo dicen que el vino alegra a lo vivo. Entonces, si el vino alegra a lo vivo y la alegría es medicina al cuerpo, entonces el vino es medicina. Por eso Pablo se lo recomienda a Timoteo. Por eso antes nosotros tomábamos, por eso los que toman vino siempre tratan de llevar la vida un poquito relajada. Que todo el tema de vino, hay gente que tú le hablas de eso, vienen del alcohol, empiezan a tomar vino, se vuelven locos, empiezan a pecar, entonces yo casi no hablaba de vino por eso, porque hay gente que no le conviene beber una taza de vino, porque no son equilibrados. De que vemos una taza de vino están enamorando mujeres, pegando cuernos. Entonces, por eso yo no hablaba de vino. Pero no es que sea pecado tomar vino. No, no, jamás. Incluso el vino es hasta litúrgico porque Jesús presenta la sangre de él como el vino. Y la Santa Cena tiene que ver con el vino. Entre otras cosas, lo que pasa es que a la gente le gusta encerrarse. Es como le digo, el equilibrio. Hay gente que toman el vino y se corrompen, hacen corrupciones morales, porque empiezan a beber vino, se embriagan, mandan a otra a beber vino, sin saber si el otro vino también de un alcoholismo. Gente que no le puede oler el alcohol porque se vuelven locos, se beben 7 botellas de vino. Entonces, ¿me entiendes? Entonces, para evitar eso yo no tocaba el tema, pero no es que sea pecado tomar vino. El pecado está en la embriaguez, no en el tomar vino, porque incluso Jesús tomaba, incluso... Hay unos datos por ahí de Rack Saúl que yo no quisiera ni siquiera ni tocarlo, concerniente al vino. Pero anyway, entonces, ese es el tema. El tema es el equilibrio. El que siempre está llorando puede caer en depresión. El que siempre ríe puede caer en una burla. Entonces Dios lo que siempre quiere es que nosotros estemos equilibrados. El que sea rico, actúe como pobre. Pablo dice, el que sepa, actúe como que no supiese. Lo que Dios siempre ha querido es que nosotros estemos equilibrados. Así que el que logre equilibrar el Yeser Hato y el Yeser Hará, ese es sabio. Sabio no es el que se cree el sabio por lo bueno que haga. Porque entonces se está justificando por sus propias obras, y esa justificación es insípida, se cae, no se sostiene. ¿Por qué? Porque lo que hace es que te destruye. ¿Por qué? Porque te está envaneciendo. Y cuando tu conocimiento, tu sabiduría, tu inteligencia te logra envanecer, no hay nada que buscar. Siempre andar equilibrado. Este tema es el equilibrio del alma. Recuerde, este es su servidor Rafael Germán. Estamos por aquí compartiendo estos contenidos. Y vienen más cosas bonitas porque hay proyecciones por ahí con una cabinita. Así que vayan familiarizándose con este canal porque vienen muchas cosas buenas que tengo por ahí reservadas para el momento que se instaure la proyección próxima. Así que Rafael Germán, este es su servidor, siempre la verdad reina. Un abrazo fuerte para todos. Shalom Alejem Ubrahop. Recuerde que comenzamos docencia este sábado y también estoy preparando un taller aparte, que no es el que inicia ahora el sábado, un taller aparte donde voy a dar el tema de Hasatán completo en la evolución bíblica. Y por cierto, no lo niego, existe un maligno. Lo único que se le acuñó el término Satán posteriormente por algunas influencias que se mezclaron con los judíos, pero el maligno siempre ha existido, no se puede negar. Los demonios también en la evolución de toda la Biblia, que los demonios no son angélicos caídos, y lo voy a demostrar bíblicamente, históricamente y todo, porque esa influencia de ángeles caídos predominó en la mala interpretación textual, relectura midrástica. También voy a explicar el infierno, voy a explicar el mal llamado Nuevo Testamento y el mal llamado Antiguo Testamento, por qué no se le puede llamar así. Ya van 4 materias. 5, la Trinidad. 6, ¿qué más? Son 8 materias que estoy preparando para dar un taller de temas especiales. Así que si están interesados también me pueden escribir para que se vayan anotando. Y si alguien quisiera también agregarse a la docencia que va a iniciar, pues excelente. Su servidor Rafael Germán por estos lados. Hasta la próxima. Siempre la verdad reina.